Bien, vamos a hacer el siguiente problema sobre arreglos unidimensionales o vectores. El problema nos dice lo siguiente: un polinomio p de x de grado n-1 puede representarse mediante un arreglo de n coeficientes. Los coeficientes son a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n-1. De manera que es así tal y como estamos viendo a continuación. Nos piden, en primer lugar, escribe una función que se llama evalúa con tres parámetros que tome como argumentos un arreglo de coeficientes y su tamaño n. N se refiere al número de coeficientes, o sea, a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta sub n-1. Así también como el valor de x. X es otro de los parámetros y que devuelva el valor numérico del polinomio cuyos coeficientes están dados por a, por el vector a evaluado en x. También nos piden que escribir una función llamada deriva que también recibe tres argumentos o tres parámetros y nos dice que esta función debe calcular el arreglo de coeficientes de a. Nos debe de calcular este tercer argumento correspondientes a la derivada del polinomio de grado n-1 cuyos coeficientes están dados por a, por el vector a. Entonces, para entender un poco más el problema, veamos lo siguiente. Tenemos aquí un polinomio p de x que está expresado de esta forma. Si nos damos cuenta, este polinomio es de grado 4. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable x es el número 4. Además, vemos que este polinomio tiene 5 coeficientes. Acá está el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estos son los coeficientes. Lo que nos pide el problema es tener un vector a en donde guardemos estos coeficientes, es decir, el 5, el 2, el 3, el 7 y el 8 los guardamos en un vector llamado a. Y además veamos que en este vector los índices coinciden con los exponentes de los x. En este caso, para el 5, como la variable x que lo acompaña tiene exponente 0, corresponde el índice 0. Al 2 le acompaña un x cuyo exponente es 1, entonces le corresponde el índice 1 y así, con el 3, con el 7 y con el 8. ¿A qué se refieren con valor numérico? Con valor numérico se refiere a lo siguiente. Si nos dicen calcula el valor numérico del polinomio para el valor de x igual a 10, lo que nos están diciendo es simplemente reemplazar en el polinomio, en vez de x, reemplazarlo con 10. Y al reemplazar x con 10, vamos a poder calcular toda esta expresión. En vez de poner x, vamos a poner 10. Y al resolver toda esta operación, vamos a obtener este valor. A esto se le llama valor numérico del polinomio para x igual a 10. Entonces comenzamos. Primero vamos a ver cuáles van a ser los datos de entrada. En primer lugar, una variable n que nos indica el número de coeficientes del polinomio. En segundo lugar, los coeficientes del polinomio en sí. Y en tercer lugar, el valor de x. Con estos tres valores, con estas tres variables, ya voy a poder calcular lo que me piden en un primer momento, que es evaluar el polinomio, es decir, encontrar el valor numérico para el valor dado de x. Entonces comenzamos. En el código declaramos tres variables. La variable n, que es de tipo entero, que como sabíamos era el número de coeficientes, del polinomio. Después teníamos que declarar un vector llamado a de n elementos. Pero antes de eso, para poder saber cuál va a ser el tamaño del vector, es decir, el valor de n, el usuario tiene que ingresar primero el valor de n. Así que aquí realizamos el ingreso del número de coeficientes. Decimos entonces, ingrese el número de coeficientes n y lo leemos. Leemos la variable n. Ahora que ya conocemos n, ya podemos declarar el vector o el arreglo a. Declaramos y además nos dicen, según dato del problema, que los coeficientes van a ser de tipo float. Así que en el código utilizamos el tipo float, ponemos el nombre del vector a y el número de elementos va a ser n, el número de coeficientes que especificó el usuario. Ya declaramos acá el arreglo de coeficientes. Y en tercer lugar necesitamos declarar el valor de la variable x, float x. El siguiente paso consiste en pedirle al usuario que ingrese los coeficientes. Entonces acá, como vamos a introducir n coeficientes, necesitamos un bucle for que se repita n veces.
Vamos a inicializar acá, vamos a utilizar un contador que inicializa en 0, empieza en 0, se va hasta i menor que n, y más, y en cada iteración vamos a decirle al usuario, ingresa el coeficiente, el vector, nombre del vector, acá el índice, cerramos corchetes, entonces vamos a leer cada coeficiente y lo vamos a guardar en el vector, en la posición i. Esta variable i va a ir variando, va a comenzar en 0, luego en 1, luego en 2, hasta n-1. Hasta aquí ya tendríamos entonces nuestro vector de coeficientes lleno, ya tendríamos esto de aquí. Por último necesitamos un valor para x, así que le decimos al usuario, ingrese un valor para x, y lo leemos y lo guardamos en la variable x. Como nos damos cuenta, ya tenemos los tres valores, el número de coeficientes, nuestro vector que ya está lleno, y nuestra variable x, que también ya el usuario le ha dado algún valor. Entonces con estos tres valores, con estas tres variables, vamos a realizar el cálculo del valor numérico del polinomio. ¿Cómo lo hacíamos? De esta forma. Simplemente vamos a recorrer el arreglo de coeficientes y vamos a multiplicar cada coeficiente por el valor de x elevado al exponente. En este caso el exponente sería su índice. En el primer caso tenemos 5 por x a la 0. Como x a la 0 es 1, solamente sería 5. El segundo caso sería el coeficiente 2 por el valor de x elevado a la 1, que sería su índice. En el siguiente caso sería 3 por la variable x elevado a su índice, que es 2. Pues sería de esta forma, ¿no? Tendríamos que recorrer el arreglo. Acá vamos a poner acá un comentario que diga cálculo del valor numérico del polinomio p de x. De la misma manera vamos a recorrer el polinomio. Nuestro índice comienza en 0, se va hasta n-1, por eso que pongo i menor que n, y más. Y lo que vamos a hacer es, necesitamos un acumulador también. Entonces antes de eso declaramos una variable float llamada, voy a llamarle p, y lo voy a inicializar. Antes de entrar al bucle, todos los acumuladores se deben inicializar. En este caso lo inicializo en 0. Y a p le vamos a asignar lo siguiente. Vamos a ingresar al elemento, al vector a de índice i, lo vamos a multiplicar, recordemos, por x, que tiene que estar elevado a su índice. Entonces, para elevar una variable a un determinado valor, utilizamos la función POW. La función POW recibe dos parámetros. El primer parámetro vendría a ser la base, que en este caso va a ser x, y el segundo parámetro el exponente, es decir, a qué número lo queremos elevar. En nuestro caso será i, el índice. Y de esta manera entonces, acá tendríamos que acumularlo, entonces sería así. A p le asignamos su valor acumulado anterior más este valor. Entonces, una vez que salimos de este bucle, ya estamos seguros que hemos calculado el valor numérico del polinomio p. Así que simplemente acá diríamos valor numérico p evaluado en x, le mostramos el valor de x igual, y mostramos la variable p, un salto de línea al final. Al principio le voy a poner también un carácter de salto de línea para que no esté todo pegado. Ya vamos a compilar el código entonces. Le doy clic a compilar y ejecutar. Primero tengo que guardarlo. Voy a ponerle el fichero fuente de nombre polinomio. Y tenemos un problema que no hemos declarado. Para utilizar la función POW necesitamos incluir además el archivo de cabecera mat. Si estuviéramos trabajando con C sería mat.h, pero como estamos trabajando con C++ es cmat. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Y tenemos aquí entonces nuestra ventana. Vamos a utilizar el ejemplo que teníamos acá. Ingresa el número de coeficientes. En este caso nuestro número de coeficientes es 5. Y vamos a ingresar los coeficientes. El primer coeficiente es 5, 2, 3, 7 y 8. Ahora ingreso un valor para x. En nuestro ejemplo utilizamos 10. Ponemos 10. Acá al final hay que ponerle una pausa para que podamos ver los resultados.
Nuevamente, ingrese el número de coeficientes, 5. Ingrese los coeficientes, el coeficiente de índice 0, 5, el siguiente 2, 3, 7, 8. Valor para x, 10. Y el valor numérico del polinomio nos está saliendo tal y como ya lo habíamos calculado, 87.325. Pero hay que tomar en cuenta algo. A nosotros lo que nos piden es una función, nos piden escribir una función que se llame evalúa. Nosotros todavía no hemos hecho la función, pero fácil. Vamos al principio, declaramos el prototipo de la función que nos va a retornar, nos tiene que retornar float, el valor numérico. El nombre de la función es evalúa y tiene tres argumentos. Primero, el vector de coeficientes, segundo, el número de coeficientes y tercero, el valor de x. Acá simplemente estoy declarando el prototipo. Al final de la función main vamos a declarar esta función con todo y cuerpo. Acá sí abro y cierro llaves, y lo que va a ir aquí dentro va a ser todo esto que ya hemos calculado. O sea, todo este cálculo del valor numérico que lo habíamos hecho dentro de la función main, vamos a cortarlo y vamos a moverlo dentro de la función. Ya está. Y en vez de dar este mensaje, simplemente vamos a decir return y vamos a retornar el valor de p. Ahora, ¿en qué punto vamos a realizar la llamada a la función? Bueno, esa llamada la vamos a realizar en esta parte donde estaba todo este código que hemos movido. Aquí. ¿Cómo llamamos a la función? De esta forma. Decimos, acá declaramos otra variable, le vamos a llamar valor numérico. Y a ella le vamos a asignar el resultado de la llamada a la función evalúa. De la función evalúa le vamos a pasar los tres argumentos. Primero, el vector a. Segundo, la variable n. Tercero, la variable x. Y también podemos mostrar el mensaje. Valor numérico de p de x es valor numérico. Y está, entonces todo el cálculo del valor numérico lo está realizando esta función llamada evalúa, esa función de aquí, la cual ya está declarada afuera. Entonces vamos a compilar y ejecutar para ver que esté funcionando correctamente. Vamos a hacer con este ejemplo. Número de coeficientes 5, los coeficientes 2, 5, 2, 3, 7 y 8, valor de x 10, y efectivamente nos está saliendo el problema. El siguiente paso es calcular la función derivada.